Bienvenidos a Amigurumis Castillo y continuamos realizando la colección Margarita. Y tenemos una nueva integrante, ella es María José. Hemos realizado, mira, algunos accesorios como su carterita de mano, también este sombrero con el detalle de la flor. Esta es la primera integrante con el cabello de color negro. Mira, así se ve la parte de atrás, su vestido con botones. Y bueno, la parte de abajo tiene su ropa interior, que tú puedes ver el paso a paso en este canal. Tenemos un video exclusivamente para la ropa interior. Aquí tiene sus zapatitos que dan contraste con su traje. Así que prepara todos tus materiales porque vamos a tejer. Y si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, ahora les voy a dar la lista de materiales de María José. Bueno, ella utiliza estos estambres, ¿no? Bueno, sería en la ropita les voy a dar porque obviamente el color piel es para el cuerpo base que ustedes ya deben tenerlos previamente realizado. Vamos a utilizar color negro que sería tanto para su cabello como para las mangas de su vestido. Color amarillo que sería para su vestido, para su sombrero y también miren este detalle naranja de aquí del sombrero. Color turquesa para su florcita, sus zapatos, este detalle pepitas de estas florcitas que le hicimos acá. Necesitamos color blanco para hacer este detalle de los pétalos y este color cafecito, ¿no? Como para su bolsita. Aquí también estamos utilizando un par de aritos que yo tengo que realmente saqué de un frasco, nada más era la seguridad de un frasco. Pueden hacerlo ustedes también con alambre, mide de diámetro 3 centímetros, exactamente mide 3.3, pero pueden hacerlo también de 3,5 centímetros, ¿no? Eso necesitamos silicona caliente, necesitamos un pedacito de cartón para la base de su zapatito, aguja lanera, separador de vueltas, relleno obviamente para cuando ustedes rellenen lo que sería el cuerpito y también un crochet que acá lo tengo, ya lo guardé, un crochet de 1.75 milímetros que vamos a realizar todo el proyecto. El grosor del estambre que estoy utilizando es de 2 milímetros. No, porque eso también me suelen preguntar. Y las marcas, pues son algunas marcas porque a veces no encuentro el mismo tono en las marcas. Estoy utilizando, como les decía, son algunas marcas. Le voy a hacer un ratito acá a María José para indicarles, ¿ya? Para el color piel, pero el grosor es el mismo y el componente es el mismo. Miren, para el color piel estoy utilizando Naco Cotton Look, que es todos los estambres que estoy ahorita utilizando son 40% acrílico y 60% algodón. Miren, como ustedes pueden ver, realmente se ve muy prolijo el tejido, no tiene pelusa y es muy suave para tejer, ¿ya? En color piel estoy utilizando esta marca, que es la que me gusta. Y así en el cuerpo, lo que son los diferentes, ahorita les voy a indicar otros colores, pero solo les quiero indicar la etiqueta. También estoy utilizando esta marca que es Alice, que es el mismo componente que la otra. También utilizo esta marca Cartopu, que también es muy buena. Y también la marca Jeans. Esas son las marcas que yo utilizo porque realmente son las que hay y me adapto a eso, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a iniciar. Entonces vamos a realizar el vestido y vamos a iniciar realizando las mangas. Miren, hemos hecho con color negro. Se llena tanto de pelusa el negro. Todo se le pega. Bueno, vamos a hacer realmente las mangas son muy sencillas, no tiene puntadas complejas, por el mismo hecho que es negro y siempre creo que todas las tejedoras huimos al negro, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de replicarles esta pieza. Miren, aquí se ve mejor, sino que se me sabe llenar de pelusas del relleno, no sé por qué. En todo lado creo que está esas pelusas. Bueno, ya le limpiamos y bueno, vamos a replicar esta pieza, ¿ya? Vamos a iniciar realizando 4 cadenitas. Así, miren, de esta manera. 1, 2, 3 y 4. No les replico con otro color porque realmente yo les estoy grabando, son
mis pedidos, ¿ya? Entonces aprovecho. La verdad no se me da el tiempo de hacer otras piezas. Bueno, voy a tejer un punto bajo en cada puntito. Si tengo 4 cadenas, me deben salir 3 puntos bajos, porque la primera cadena no se teje. Entonces estoy realizando puntos bajos en cada cadenita, miren. ¿Ya? Ahora voy a tejer en filas. Voy a levantar una cadena, voy a girar y voy a coger el punto completo y voy tejiendo nuevamente estos 3 puntos. 1, 2, miren, y 3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer filas de altura. Cada vez que yo gire, termine de hacer, levanto una cadena y giro, ¿ya? En total voy a hacer 20 filas de altura de estos 3 puntos. Ya hice 2 filas, me faltarían hacer 18 más para que se me complete las 20 filas. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 20 filas de altura. Ahora lo que voy a hacer es unir así la pieza para luego ya tejer en espiral. Voy a hacer 3 puntos deslizados, agarrando un punto de un lado y el otro punto del otro lado. Y voy a hacer, como les dije, 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Miren, así de esta manera. Y ya unimos esta pieza. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a doblar así, a girar el tejido para que estos puntos deslizados queden como costura y queden en la parte de acá dentro, ¿ya? Entonces, miren, nos volvemos a enlazar así. Nos volvemos a enlazar. Y vamos a continuar tejiendo, ¿ya? Y aprovechamos esta hebrita del inicio, cuando hicimos las cadenas, irla perdiendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer lo siguiente? Déjenme ver dónde está mi separador. Aquí está mi separador de vueltas porque ya lo vamos a utilizar. Verán, vamos, como tenemos 20 filas, ¿cierto? Hicimos 20 filas. En cada fila vamos a hacer un punto bajo, ¿ya? Ahorita yo voy a hacer un punto bajo, miren, en esta fila, en las filas, en cada fila. Entonces aquí hago un punto bajo, le pongo el separador de vueltas y me voy a ir tejiendo fila por fila y aprovecho el tejido para ir perdiendo esta hebra. Cada fila, miren, aquí, esta es una fila, voy cogiendo el punto acá. Acá es otra fila, voy cogiendo el punto acá. Justo en la mitad de cada fila voy cogiendo yo el punto, miren. Entonces, vamos a ir tejiendo, como les digo, cada filita. En total me deben salir 20 puntos. Ya hice 1 y 20 puntos, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es esta hebrita que estábamos perdiendo, ya la vamos a cortar porque como ya la pasamos por el tejido, pues ya la vamos a cortar, ya. Entonces aquí hacemos, como les dije, hicimos 20 puntos, tenemos 20 puntos, ¿no? Ahora ya no vamos a tejer puntos bajos, sino puntos medios altos, ¿no? De igual forma, un punto en cada fila. Cojo la lazada y tejo mi medio punto alto, así. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos. Voy a hacer medios puntos altos. Y me voy a tejer en total 15 vueltas de altura de 20 medios puntos altos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta manga, las 15 vueltas de altura. Aquí simplemente cortamos la hebra y reservamos estas 2 piezas. Tenemos que hacer 2 piezas igualitas, ¿no? 2 mangas igualitas. Las reservamos hasta ya cuando necesitemos para unirlas, ¿no? Las dejamos a un lado. Bueno, ahora vamos a hacer la parte larga del vestido, el cuerpo básicamente del vestido, ¿ya? Las manguitas dejamos aparte, luego vamos a unir. Vamos a utilizar este estambre de color amarillo y vamos a realizar 82 cadenas. Y vamos a empezar a tejer medios puntos altos, pero desde la tercera cadena. Eso quiere decir que nos vamos a saltar 1, 2 cadenas y en la tercera cadena yo voy a hacer mi primer medio punto alto. Y me voy a ir tejiendo
punto sobre punto estos 80 medios puntos altos, porque nos saltamos las dos cadenas, entonces nos debe salir 80 medios puntos altos. Y listo, miren, yo ya tejí mis 80 medios puntos altos, ¿no? Ahora yo lo que voy a hacer es, voy a unir así esta pieza de esta manera. Voy a coger lazada, porque igual voy a hacer medios puntos altos, y voy a tomar este que sería el primer punto, ¿no? Y vamos a hacer medios puntos altos, pero ahora ya vamos a tejer en espiral. Ya, pongo ahí, miren. Luego este abiertito que nos queda aquí, le cosemos simplemente luego, ya, para que cierre. No, eso no hay problema. Entonces yo me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 80 medios puntos altos, ¿no? Y voy a levantar en total 3 filas de altura, o sea, aparte de la primera de esta, voy a levantar aquí 1, 2 y 3 más. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura adicionales. Miren, con la primera que hicimos tendríamos 4. Esta es la primera que hicimos, luego hicimos 1, 2, 3 vueltas de altura. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son 14 medios puntos altos y una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con medios puntos altos. Entonces, bueno, el medio punto alto ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Hacemos así. Primerito vamos a hacer 14 medios puntos altos. Ya hice 1 y 14. Hicimos 14 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer una disminución de medios puntos altos. ¿Cómo la hacemos? Tomamos lazada, introducimos en el siguiente punto, sacamos, tenemos 1, 2 y 3. Introducimos en el siguiente punto, sacamos y tenemos 4. Cogemos lazada, sacamos 1, 2 y 3 bucles primerito. Me quedan 2 bucles. Cojo lazada y tejo esos 2 bucles. Ahí sería la disminución de medios puntos altos. Entonces, como yo les decía, vamos a hacer 14 medios puntos altos y una disminución de medios puntos altos todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de disminuciones y hasta ahí tendríamos ya 75 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 75 medios puntos altos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 75 medios puntos altos. Recuerden que estamos tejiendo todo este vestidito hasta el momento, hasta que yo les indique, pues hasta el momento vamos a tejer todo en medios puntos altos, ¿no? Miren, ya nos está creciendo. Ahora, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos toca la otra vuelta de disminuciones. Y vamos a hacer aquí 16 medios puntos altos. Vamos a tejer 16 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí 16 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución, así como tal cual les indiqué. ¿Ya? Ahora vamos a tejer 17 medios puntos altos, solo hasta 17. Entonces tejo 1 y así hasta 17. Listo, ya tejí, miren, los 17. Ahora voy a hacer una disminución. Y este patrón que hice, 16 medios puntos altos y una disminución, 17 medios puntos altos y una disminución, lo voy a repetir una vez más. O sea, voy a hacer 16 puntos, una disminución, 17 puntos, una disminución. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de tejer esa vueltita y hasta ahí tendríamos ya 71 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 71 medios puntos altos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora vamos a la siguiente vuelta de disminuciones. Y vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a tejer 12 puntos bajos, perdón, 12 medios puntos altos. Listo, ya tejí mis 12 medios puntos altos, ¿no?
Ahora lo que voy a hacer es una disminución. Y este patrón de 12 medios puntos altos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya, a ver, déjenme mirar mis apuntillos, tendríamos 66 puntos, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 66 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura de 66 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta de disminución y vamos a hacer 14 medios puntos altos. Solo hasta 14. Listo, miren, ya tengo 14 medios puntos altos y voy a hacer ahora una disminución. Listo, ¿ya? Ahora voy a tejer 15 medios puntos altos. Listo, ya hice mis 15 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución. Y este patrón que acabo de realizar de 14 medios puntos altos y una disminución, 15 medios puntos altos y una disminución, lo voy a repetir una vez más. O sea, voy a hacer 14 medios puntos altos, una disminución y 15 medios puntos altos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de disminuciones. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es 2 vueltas de altura. Hasta ahí tendríamos ya 62 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 62 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Recuerden que tenemos 62 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta. Vamos a sacar el marcador y quiero que se ubiquen donde iniciamos. ¿Se acuerdan? Donde iniciamos, donde unimos, debemos tener esta aberturita. Ahí le vamos justo a aplastar. Justo que nos quede ahí. Como siempre el tejido va yéndose diagonal, miren, ya está acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar justo, miren, aquí está el doblado, hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí. Es más, le voy a poner aquí el separador de vueltas, ¿ya? Vamos a tejer entonces los puntitos que sean necesarios hasta ubicarnos aquí. No les digo exactamente los puntos porque, como siempre les repito, no tenemos la misma tensión al tejer y puede ser que ustedes hayan terminado más acá o más acá, entonces no las quiero confundir, por eso les doy una referencia más bien para que justo estén en el sitio donde yo voy a estar, donde voy a iniciar la nueva vuelta. Y listo, miren, ya me ubiqué justo, me queda a esta dirección, ¿no? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer ya en filas, ya no en espiral, como estamos tejiendo en vueltas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Siempre que yo vaya a girar, voy a levantar 2 cadenas. Voy a girar este tejido y voy a hacer 2 disminuciones. Cojo la lazada. Entonces hago el mismo proceso que estaba haciendo anteriormente cuando hacía las disminuciones de medios puntos altos. Vamos a continuar tejiendo medios puntos altos. Ya hice una disminución. Voy a hacer otra disminución. Miren, así de esta manera. Ya tengo 2 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo 54 medios puntos altos. Ya solo hasta 54 puntos. Listo, miren, ya tejí hasta 54 medios puntos altos y me sobran 4 puntos. En esos 4 puntos yo voy a hacer 2 disminuciones, así como hice al inicio. Entonces hago una y 2 disminuciones de medios puntos altos. Miren, así. Ya se me jaló acá el punto. Ya. Voy a levantar 1 y 2 cadenas, voy a girar el tejido, ¿ya? Y voy a hacer 2 filas de altura. Voy a tejer, verán, hasta ahí tenemos ya, déjenme mirar, tenemos 58 puntos, ¿no? Vamos a hacer 2 filas de altura de 58 medios puntos altos. Recuerden que al finalizar, para girar, siempre levantamos 2 cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 filitas de altura de 58 puntos. Vamos a continuar disminuyendo.
Vamos a levantar aquí primerito para girar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Vamos a hacer 2 disminuciones. 2 disminuciones, recuerden que continuamos tejiendo medios puntos altos. Voy a hacer 2 disminuciones, ya hice una y ahorita estoy haciendo la segunda. Ahora me voy a ir tejiendo, a ver, déjenme ver mis apuntes. Ya, me voy a ir tejiendo 50 medios puntos altos. Al final me van a sobrar 4 puntos y aquí voy a hacer 2 disminuciones, igual como hice acá. Recuerden, 2 disminuciones, 50 medios puntos altos y 2 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a levantar 2 filas de altura de 54 puntos de medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 filas de altura de 54 puntos. Voy a continuar, voy a levantar 1, 2 cadenas. Voy a hacer 2 disminuciones seguidas de medios puntos altos. Hago 1 y 2. Así, miren, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo en la parte de aquí 46 medios puntos altos. Al final me van a sobrar 4 puntos y voy a hacer 2 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 50 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 50 medios puntos altos. Solo una vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 50 medios puntos altos. Ahora voy a hacer aquí un cambio. Ay, perdón. Y voy a tejer aquí, perdón, aquí hice 2 cadenas. Voy a hacer solo una cadena porque voy a tejer puntos bajos. Giro el tejido y voy a hacer 50 puntos bajos. Ya no medios puntos, sino 50 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y bueno, ahora vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Vamos a girar el tejido y quedamos al lado derecho, ¿no es cierto? Y vamos a tejer 10 medios puntos altos, solamente hasta 10. Listo, miren, ya tejí 10 medios puntos altos. Ahora vamos a unir las mangas, vamos a coger las mangas y aquí miren donde se ve esta unioncita. ¿Se acuerdan cuando unimos esta parte de aquí? Esto que quede para atrás ya de lo que hicimos los puntos deslizados. Esto va a quedar hacia atrás. Así. Y vamos a coger 5 puntos de aquí. Y 5 a unir con 5 puntos del cuerpo. Pero igual vamos a hacer medios puntos altos, ¿no? Vamos a tomar la lazada, como yo les decía, y voy a coger 5 medios puntos de aquí. Cojo el primero que me tocaría acá y 1. Hago 1. Este es el segundo, vamos, 2. 2, 2, 2. 3. 3, 3. Vamos, 4. Y 5, ¿no? Entonces yo cogí 5 puntitos de aquí, miren, de acá, uniendo tanto el cuerpo del vestido como la manga. Yo no sé de dónde me salen tantas pelusas en la manga. Ahora me voy a ir tejiendo 20 medios puntos solamente de aquí de la parte de adelante, sería del pecho del vestido. Vamos a tejer 20 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 20 medios puntos altos y voy a hacer lo mismo que hice acá, voy a hacer con el otro bracito. Exactamente lo mismo, tomar 5 puntos uniendo tanto esta parte del cuerpo como la manguita. Y así voy a hacer 5, como les digo, 5 de acá y 5 de acá, medios puntos altos. 1 y 5. Ahora nos vamos tejiendo estos 10 medios puntos que nos hace falta tejer. Listo, miren, ya
tejí mis 10 medios puntos altos que me hacían falta. Voy a levantar 1 y 2 cadenas, voy a girar el tejido y nuevamente voy a tejer estos 10 medios puntos altos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 10 medios puntos altos. Aquí voy a cambiar de color de estambre, voy a zafar el último punto y lo voy a dejar a medio hacer para poder cambiar de color. Así, miren, lo dejo así a medio hacer y voy a tomar el estambre de color negro, ¿ya? Entonces termino de hacer este punto con el estambre de color negro y esta colita con el amarillo, con el color amarillo, lo voy a amarrar. Le vamos a hacer 2 nuditos. Listo, entonces verán, aquí les voy a hacer un recordatorio de cuántos puntos teníamos. Este amarillo se va para acá, ¿no? Para acá atrás. Les voy a hacer un recordatorio de cuántos puntos teníamos en las mangas, ¿no? En este amarillo que no se me está rebelde. Ya. Nosotros en las mangas teníamos 20 puntos, ¿ya? Pero como tejimos aquí 5, nos quedarían 15. Entonces nosotros vamos a tejer esos 15 puntos y vamos a hacer medios puntos altos de igual manera. Miren, así cogemos la lazada y nos vamos tejiendo estos 15 medios puntos. 1, 2 y así hasta llegar al número 15. Cuando yo llegue al punto número 15, el último punto, el número 15, voy a hacer el mismo proceso que hice acá. Lo dejo a medio hacer y me cambio al estambre de color amarillo. Listo, miren, yo ya terminé de hacer estos 15 medios puntos altos de acá. Como les dije, ya me cambié a amarillo, corté la hebra negra. Y ahora voy a tejer estos 20 medios puntos altos de acá del pecho. Luego voy a hacer el mismo proceso que hice en esta manga, tejiendo en negro 15 medios puntos altos, me cambio a color amarillo y tejo estos 10 medios puntos altos. Listo, miren, yo ya terminé de replicar lo que les dije, ¿no? Lo que hice acá, los 15 puntos en negro y también lo hice acá. Y realicé los 10 medios puntos altos en amarillo. Aquí levanté ya 2 cadenas, giré el tejido. Y voy a tejer nuevamente estos 10 medios puntos altos. Listo, miren, yo ya tejí mis 10 medios puntos altos de esta parte de acá. Recuerden que total tenemos ya 70 puntos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una vuelta de altura, ir tejiendo punto sobre punto estos 70 medios puntos altos. Pero cuando nos toque la parte amarilla, que serían estos 15 puntos, vamos a hacerlo, perdón, la parte negra, vamos a hacerlo con negro. Entonces, por eso aquí miren, yo ya me cambié el color negro. Voy a hacer 15 medios puntos altos en negro, 20 en amarillo, 15 en negro y 10 en amarillo. Vamos a hacer esa vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura. Recuerden que cada vez que vamos a la manga tenemos que cambiar de color negro, ¿no? Solo en la parte que son las mangas. Listo. Entonces, miren, yo terminé de aquí. Entonces vamos a hacer unas dos cadenas de altura. 2 cadenitas. Vamos a levantar y ahora vamos a hacer de nuevo estos 10. Vamos a hacer estos 10 medios puntos altos y nos cambiamos al estambre de color negro. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 10 medios puntos altos y me cambié ya al estambre negro. Estas hebritas siempre deben quedar hacia adentro. Y la que es del color, por ejemplo, la hebrita, pueden aprovechar la que sea del color de la manga, obviamente el negro. Ustedes con esa van a hacer lo que sigue, ¿ya? Entonces aquí en estos 15 puntos que tenemos de la manga vamos a hacer el patrón de una disminución y 3 puntos, ¿ya? Entonces ahorita yo, miren, voy a hacer una disminución, así, como estábamos haciendo las disminuciones, ¿no? Entonces saco aquí los 3, quedan 2 y tejo. Aquí hago una disminución, dice, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer 3 medios puntos. Entonces voy a hacer 1, vamos, 2,
y 3. Y voy a repetir este patrón 2 veces más porque aquí me deben salir 3. Ya hice la primera, entonces voy a volver a repetir una disminución y 3 puntos, una disminución y 3 puntos. Y luego me cambio el estambre de color amarillo y tejo normalmente estos 20 medios puntos altos. Y listo, miren, les voy a hacer un recordatorio. Aquí hicimos 10 medios puntos altos en amarillo. En negro cambiamos y realizamos una disminución y 3 puntos bajos, repetimos 3 veces. Luego me cambié a amarillo y realicé 20 medios puntos altos. Ahora aquí voy a repetir lo mismo, me voy a cambiar en negro y voy a hacer una disminución y 3 medios puntos 3 veces. Voy a repetir aquí. Y luego me cambio a amarillo y tejo estos 10 medios puntos altos. Eso voy a hacer ahorita, replicar lo que hice en esta manga aquí y terminar con esto. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora al final aquí voy a levantar solo una cadena porque ya no vamos a tejer medios puntos altos, sino puntos bajos. Entonces aquí al inicio voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Estos 4 no los tomo en cuenta, solo los realizo porque voy a hacer 4 al inicio y 4 al final. Ahorita voy a empezar a hacer el patrón que voy a hacer en toda esta vuelta. Entonces voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, vamos 4 y 5, ¿ya? Entonces aquí, este punto de aquí, voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Entonces me cojo aquí la primera hebrita con la segunda hebrita en negro. Paso, como que voy a hacer una disminución normalmente, miren así, me quedan los dos y cuando me quedan los dositos, ahí sí termino de hacer, como ya viene el color negro, termino de hacer el punto en color negro, ¿viro? Y voy a aquí amarrar unos 2 nuditos para que no se me vaya a zafar. Y continúo haciendo el patrón. Voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Entonces acá ya me toca de nuevo 5 puntos bajos. Vamos a coger, ¿qué sería aquí? 1, 2, 3, 3, una pelusa, 3, 4, 5 y una disminución. Voy a hacer una disminución. Y así me voy a ir tejiendo este patrón de 5 puntos bajos y una disminución. De igual forma aquí, cuando ya me toque el amarillo, yo sigo haciendo ese patrón, 5 puntos bajos, una disminución, todo hasta el final. Al final me van a sobrar 4 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Pero cada vez que a mí me toque el negro o el amarillo, obviamente pongo el estambre de color que corresponde. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos, déjenme ver, 56 puntos, ¿no? Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, voy a tejer nuevamente los 4 puntos del inicio. Recuerden que estamos haciendo puntos bajos, ¿no? 2, 3 y 4. Ahora sí voy a hacer el patrón que vamos a repetir y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacer una disminución, entonces cojo el puntito del amarillo, ¿no? Déjenme cogerlo bien así. Cojo el puntito del amarillo y cojo el puntito del negro. Y lo que voy a terminar de hacer lo termino de hacer con negro porque ya se vienen los puntos negros, ¿no? Entonces aquí le voy a terminar, miren, de hacer con negro. Voy a amarrar estas colitas. Listo, miren, ya le amarré las colitas y todo eso. Entonces ahora voy a hacer el patrón de 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor de esta vuelta. Al final me van a sobrar 4 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Recuerden que cada vez que les toque ya el nuevo color, ustedes cambian, pero ustedes siguen haciendo el patrón de 4 puntos bajos y una disminución, ¿ya? Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Levanto una cadena, giro el tejido y voy a tejer mis 4 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos a hacer 1,
2, 3 y 4. Ahora voy a repetir el patrón de 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Ojo, y hago aquí una disminución, ¿no? Y voy a hacer este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor de la vuelta. Al final me va a sobrar 4 puntos y los voy a tejer normalmente. Recuerden cambiar el color cuando toque negro o amarillo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la última vuelta ya. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer un punto. Voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a tejer todos estos puntos en amarillo. Serían 8, ¿no? Vamos, 1, 8. Aquí me cambio a color negro. Listo, miren, ya me cambié el estambre de color negro. Ahora voy a hacer un punto. Miren, 2 puntos y una disminución. Y finalmente tejo estos 2 puntitos que me faltan de negro. 1 y 2. ¿No? Y me cambio el estambre de color amarillo. Al cambiarme el estambre de color amarillo voy a hacer un punto en cada punto de amarillo. Y luego me cambio al estambre negro y ya les indico lo que hacemos acá. Listo, miren, ya me cambié al estambre de color negro. Recuerden que tejimos aquí estos puntos en amarillo. Ahora vamos a hacer un punto en negro, 2 puntos en negro, una disminución y finalmente tejemos estos 3 puntos en negro. 1, 2 y 3 y nos cambiamos al estambre de color amarillo y tejemos estos puntos que nos hacen falta tejer, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé y terminamos con 38 puntos en total, ¿no? Ahora sí, miren, vamos a tejer aquí unas filitas para poder poner, hacer tanto los ojales como también pues el espacio donde queden cosidos los botones, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer puntos bajos aquí, todo esto solo hasta aquí. Miren, incluso aquí se ve la rayita de la fila. Aquí vamos a hacer puntos deslizados para girar hasta aquí y luego continuamos con puntos bajos, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar una cadena. Estas hebritas que tenemos así hecho un revolucio, ya les enseño cómo perderlas más fácilmente con la silicona, ¿ya? Entonces, miren, estamos aquí. ¿Recuerdan donde hicimos el último punto? Ahí vamos a volver a hacer otro punto. Y hacemos uno y en el final de cada vueltita, miren. ¿Sí ven que se ven estas rayitas? Entonces yo voy a hacer en estas uniones y en la mitad. Ahí voy a irme haciendo 3, 4, 17, 18. Todavía, a ver, déjenme ver. 18. Déjenme verle cómo está. 18. Hasta aquí. Hasta 18. ¿Ya? Hasta 18. Y aquí nos vamos haciendo puntos deslizados, pero flojitos, ¿ya? Hicimos 18 puntos, ¿no? Entonces aquí hacemos un punto deslizado. Vamos, 2. Vamos aquí. 3. Y vamos girando así. Miren ahora en el huequito. 4. Voy girando. 4, 4. 5. Ya se me zafó. 4. 5. Tendría que hacer, déjenme verle. 5, 5. Hasta aquí. Hasta esta parte de aquí. ¿No? Hasta aquí. Vamos, 5. Vamos aquí. 6. 7. Y aquí 8, ¿no? A ver, déjenme ver si estamos bien.
8. Sí, 8 y aquí empezamos de nuevo los puntos, ¿no? Entonces aquí, recuerden, hicimos 18 puntos bajos y 8 puntos deslizados. Entonces aquí vamos a levantar y vamos a tejer de nuevo 18 puntos bajos. Nos debería salir lo mismo que acá. Listo, miren, ya tejí mis 18 puntos. Ahora voy a levantar una cadena. Voy a girar el tejido. Y voy a tejer nuevamente estos 18 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 18 puntos bajos de regreso. Ahora me encuentro con estos puntos de aquí deslizados, ¿no es cierto? Aquí. Y en esta partecita de aquí, lo que yo voy a hacer es cortar la hebra. No, voy a cortar aquí la hebra. Y después esta hebrita obviamente la voy a pasar hacia atrás y ya luego la voy a perder ya dentro del tejido. Y lo que voy a hacer es me voy a enganchar de nuevo aquí donde empiezan los puntos bajos. No estos de aquí deslizados. Los 8 deslizados los dejo libres. Aquí me voy a enlazar, ¿ya? Aquí empieza el punto bajo, pero me voy a enlazar en un hito antes para solo poderme enlazar, ¿ya? Para poderme enlazar. Miren, así de esta manera. Así. Y esta hebra la pongo hacia adelante, ¿no? Porque la voy a ir perdiendo y voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. ¿Ya? Bajo aquí en este punto de aquí, miren, y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3. Vamos, 3, ¿no? 3, 4, 5, 6 y levanto 6 cadenas nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Voy al siguiente punto y empiezo a hacer mi primer punto bajo. 1 y 6. Levantamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy al siguiente punto y hago 1 y 6. Levanto otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este último puntito voy a hacer un punto bajo. ¿Ya? Y me pongo acá en este punto de más arriba y hago un punto deslizado para terminar. Cortamos la hebra. Zafamos así, miren. Entonces esto nos quedaría así. Vamos a ir a poner unos botoncitos. Esto obviamente le vamos a perder en la partecita de atrás. La voy a pasar a esta hebra a la parte de atrás para que no estorbe. Y bueno, ahorita vamos a perder todas las hebras. Les voy a enseñar cómo yo lo hago. Listo, mira, te voy a enseñar cómo yo lo suelo hacer. No es que es la mejor manera. Es algo que yo hago y me da resultado, la verdad, y me demoro mucho menos. Por ejemplo, mira, esta hebrita de aquí, ¿no es cierto? Yo lo que hago, si tú quieres, puedes esconder las hebras con la aguja, no hay problema. Pero aquí, por ejemplo, cuando se combina colores, el problema es a veces que tienes que esconderle justo donde está el color que tienes que esconder para que no se vea. Pero yo hago esto, mira, puedes cortar la hebra así, dejarle chiquita, coges la silicona y le vas a poner aquí, mira. Déjame coger la silicona. Sino que se me puso una pelusa ahí. Y no me quiere salir. Mira, se me pegó una pelusa. Bueno, la cosa es que tú le pones un poquito de silicona, mira, y le pegas así, bien poquito. Es bien poquito. Como son, mira, y queda ahí pegada.
y casi ni se nota y queda muy sujeta, no se frunce. Eso puedes hacer con todas las hebras, ya es más fácil para mí. Cortas, por ejemplo, igual la negra, ¿no? Pero siempre tienen que estar pegadas en el color que es. En la negra le pegas en la parte negra, la amarilla en la parte amarilla y así sucesivamente, o simplemente si esto no, como no se ve, le puedes dejar así, pero para un mejor acabado es mejor hacerle así como yo te estoy indicando. Por otro lado, ¿recuerdas que nos quedó este abiertito acá? Igual, primero le puedes aquí, déjame ver que estoy llena de silicona. Le podemos coser aquí, le puedes coser, mira, yo ensarté estambre de color amarillo. Y aquí simplemente vamos a coser esta parte así, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, esta igual la podemos luego desaparecer con la silicona, no hay problema. Nos vamos a pinchar acá, mira. Me voy a pinchar así. Listo. Y voy a ir uniendo con un poquito de estambre del otro lado. Así, mira. Y vamos jalando. Y vamos empatándole los dos, ¿no? Que queden igualitos. Me paso acá. Me paso al otro lado. Así. Mira. Ya se me zafó la aguja. Bueno, ya le voy a ensartar. Pero así es el objetivo. Vas a ir dando puntada a puntada que quede esta justo al ras, mira, de la otra, ¿no? Y listo, mira, ya nos quedaría bien cosido. Y atrás igual hice con silicona, mira, ni se nota. Entonces vamos a hacer todas estas partes que te dije a perder las hebritas. Y luego vamos a colocar también los botones. Tú le cierras así y le miras, le vas a poner los botones en este doble filo que hicimos, ahí. Entonces tú le pones así, ya sabes que toca aquí. Esta otra, el otro botón así y así sucesivamente. Y miren, así ya nos queda colocados los botones. Simplemente miren, se abotonan así. Uno a uno. Estos botoncitos miden más o menos de 9 milímetros a 1 centímetro. Si ustedes les van a colocar pues botones más grandes o más pequeños, ahí tienen que modificar el número de cadenas. Estas 6 cadenas es para un botón de 9 milímetros a 1 centímetro. Y ahí ustedes más o menos le van a ir calculando así cuántas cadenas tienen que hacer, ¿ya? Ya, ahí nos quedó, miren. Ahí nos quedó el vestido todo abotonadito para poner a nuestra muñequita. Ahora vamos a hacer otro detalle en el vestido. Bueno, ahora vamos a hacer este bolsillito para el vestido, miren, con una margarita con un color distinto. Vamos a hacer el bolsillito, entonces vamos a replicar, vamos a hacer 2 de esos, ¿no? Entonces ya hice el 1, les voy a replicar acá. Vamos a levantar 12 cadenitas. 1 y 12. Tomamos lazada porque vamos a hacer medios puntos altos e iniciamos en la tercera cadena, o sea, nos saltamos 1 y 2 cadenas y en la tercera me pincho y me voy a ir tejiendo 10 medios puntos altos. Listo, entonces vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y volvemos a tejer estos 10 medios puntos altos y vamos a levantar 3 filas más de altura de medios puntos altos. En total con la primera que acabamos ya de hacer serían 4, ¿no es cierto? Entonces levantamos 3 filas de altura. Listo, miren, ya levanté mis 4 cadenas de 4 filas de altura, quiero decir. Voy a hacer una cadena. Y aquí mismo donde hice el último punto me voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo. Vamos acá 2 puntos bajos. Vamos acá 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y 5 puntos bajos. Y en esta parte de acá arriba me voy realizando 10 puntos deslizados pero flojitos, ¿no? Luego llego acá y de nuevo hago 5 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer eso. Recuerden, 5 puntos bajos, 10 deslizados y 5 puntos bajos. Cortamos la hebra y vamos a desaparecer esta hebra tras del tejido, ¿no? Esta hebra es la que estábamos perdiendo, la cortamos y esta obviamente la vamos a perder tras de aquí del tejido. La voy a pasar por acá atrás, así miren, y perdemos esta hebra. Ahora vamos a hacerle la florcita, ¿no? Entonces vamos a hacerlo realmente en esta fila y en esta fila. Entonces aquí nos vamos a poner
en la mitad de todo este bolsillito. Miren, los puntos deslizados están acá abajo, ¿no? Entonces voy a ponerme de estos puntos deslizados una fila más arriba y subo una fila, miren. Y voy a hacer 2 puntadas aquí. Por ejemplo, subo acá, así derecho, y me pincho aquí. Miren así. Otra vez voy a hacer otra puntada. Regreso al centro, ahora me salgo hacia arriba una fila. Miren. Y hago exactamente lo mismo, 2 puntadas. Una. Y bajo otra. Ahora voy a hacer una horizontal, como 2 puntitos que lleva, ¿no? Y ahí vamos acomodando, no es que nos debe salir tampoco perfectísima la flor, ¿no? Entonces aquí de igual forma, miren, doy 2 puntadas, regreso al centro, salgo acá, así, otra vez doy otra puntada y me salgo al otro extremo. Miren, aquí se cierra la segunda puntada. Hago lo mismo acá, voy al centro, salgo acá, ya hice una puntada, si doy así ya sería otra puntada. Entonces ahora lo que voy a hacer lo mismo, 2 puntadas así, pero en las diagonales, una aquí, otra acá, otra aquí y otra acá en las esquinas. Listo, miren, ya le hice así, como les digo, no es que debe quedar todos los pétalos perfectos, ¿no? Es simplemente una florcita sencilla. Ensarté estambre de color turquesa para hacer la pepita en el centro, como ya lo hemos hecho en varias versiones de esta colección Margarita. Entonces siempre tiene su detalle de florcita. Entonces aquí ya me ingreso en el centro, cojo un poquito, una puntadita del mismo estambre, paso 1 y 2 vueltas alrededor de la aguja para que se me forme como una pepita, un nudito básicamente. Así, miren, y luego me vuelvo a ingresar en el centro para que esa pepita quede ahí, miren, en el centro. Y eso sería todo. Atrás rematan y listo. Y miren, aquí también le hice 2 florcitas acá arriba como detalle, pero estas florcitas solamente tienen, miren, acá tienen 3, 6, 7, 8 pétalos, pero estas solamente tienen 6. ¿Cómo le hice? Igual, tomando los mismos puntos, miren, porque son del mismo porte, sino que aquí de igual forma, ¿no? Hago primero una horizontal, una puntada acá, otra puntada acá, y luego hago como una cruz, un pétalo acá, uno acá y otro acá. Tienen 2 puntadas cada pétalo, ¿no? Entonces estos bolsillitos, miren, van así, ¿no? Los puntos deslizados van abajo. Vamos a poner así esta, y esta sería, déjenme ver, los puntos deslizados sería acá. Ya, entonces estos van a ir aquí, los bolsillitos, vamos a ubicarlos así. Van a coser o a pegar los bolsillos en esta parte de aquí. Y vamos a contar, aquí sería, de donde miren terminamos de hacer, aquí está una fila, 2 filas, 3 y 4 filas. Dejo 4 filas y pongo. Dejo más o menos 2 puntos a un lado, 2 puntos al otro lado, 1, 2, 3, 4 puntos en el centro. Así vamos a ubicar los bolsillos. Obviamente solo cosemos esto, acá esto queda abierto. Listo, miren, aquí yo ya le pegué los bolsillos, le puse silicona aquí alrededor. Miren, ya nos quedaron así los bolsillitos. Así queda la parte de acá atrás de nuestro vestido para nuestra muñequita. Bueno, vamos a continuar. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte de cómo diseñar el vestido de María José. Y continuaremos en la segunda parte realizando las diferentes piezas. Así que si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Comparte este video, déjanos un like, un mensajito, esa es la manera como tú valoras nuestro trabajo y nos apoyas a seguir creciendo. Y nosotros de igual forma seguir creando contenido exclusivo para ti y gratuito. Así que nos vemos en esta segunda parte de cómo hacer a María José. Cuídate mucho, cuida tus manos, te mando un enorme beso y abrazo. Cuídate mucho, bye bye.